el alcalde ya no tiene competencia desde diciembre del 2018 a partir de la ley 30.900. De modo que cuando hablan de transporte, lamentablemente siguen hablando falacias, ¿no? Es algo que no van a ejercer, no van a poder cumplir. Luis, muy buenos días. Gracias por la Nicolás. Se está filtrando mi retorno, mi querido Luis. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu balance sobre el tema del transporte el día de ayer, de lo que has escuchado el día de ayer? Bueno, de transporte se han ocupado casi todos, unos en mayor medida que otros, pese a que en las últimas semanas se ha ido incidiendo de parte del que habla y también otras entidades y personas, que el transporte está a cargo de la Autoridad Autónoma, de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, la ATU. El alcalde ya no tiene competencia desde diciembre del 2018 a partir de la ley 30.900. De modo que cuando hablan de transporte, lamentablemente siguen hablando falacias, ¿no? Es algo que no van a ejercer, no van a poder cumplir. En particular, por ejemplo, hay propuesta de habilitar el tren de la carretera central de Lima a Chosica. La idea es buena, incluso el señor Castañeda en su campaña, en el debate con el señor Andrade, propuso ello. No es un tema que está pendiente, pero hay que recordar que esa vía está concesionada, tiene que haber 2 rieles de ida y de retorno para implementar un servicio integrado, un servicio de transporte urbano, que es buena, pero eso va a llevar tiempo, no es fácil, ¿no? Luego, el hecho de hacer un túnel de sur a norte no es tan sencillo, es difícil. No sé si es necesario mencionar a los candidatos, pero creo que en general lo que hay que comentar son los dichos o los hechos, las afirmaciones de ellos. Por ejemplo, hay una candidata o un candidato también que dice que van a revisar 2 candidatos, el señor Alegría y también el señor, 3 incluso van a revisar el contrato del peaje y también del metropolitano, el señor Aliaga. No es tan sencillo, los contratos están ahí y la única forma de revisar es que los revisen en un tribunal arbitral. Y en el tribunal arbitral se discutirá a ver qué se puede modificar, en un contrato de esa naturaleza entre el concedente y la concesionaria, tienen que discutir a ver qué hacer para buscar una solución, pero no es tan sencillo como derogar, no es tan fácil como decir están los corruptos y hay que sacarlos. Esto ya lo hemos escuchado muchas veces y anterior gestión municipal también. Luego, se ha dicho, por ejemplo, en relación al transporte, unos cuantos han mencionado del tránsito, que es su competencia. Eso sí es su competencia. La semaforización, la señalización, mejorar el tránsito en las vías, mejorar las propias vías, eso sí es su competencia. Y muy poco se ha discutido ello. Por ejemplo, se habló también del acoso en el metropolitano y un poco que se ha eludido. Hay una ley, es verdad, hay una ordenanza que dispone que debe evitarse el acoso, se sanciona penalmente, pero nosotros habíamos planteado ya hace algunos años y está ahí pendiente de que se tome una decisión en el Ministerio de Transporte de que haya coches exclusivos para damas. Eso no implica, eso existe en el Japón, en México, en el que se pone 2 o 3 coches, de acuerdo a la demanda, exclusivamente para damas. Eso no quiere decir que van a viajar obligatoriamente en esos coches. Las damas que quieran viajar en mezclado con los varones, adelante, o si están acompañados, mejor aún. Pero las damas que quieran viajar solas puedan viajar en un coche exclusivo. Igualmente, incluso en el metropolitano se podría dividir los 2 espacios que hay. Entonces, pero sí no hay que eludir, digamos, a la tarea de los alcaldes propiamente, que en tránsito y transporte, en transporte no hay, ni siquiera las mototaxis están a competencia de ellos, porque el mototaxi es competencia de los alcaldes distritales. Creo que en transporte se ha hecho muchas ofertas y lamentablemente no es de su competencia. Ahora, ¿cuál es el balance para ti, Luis, de ATU? Porque la percepción que uno tiene es que seguimos teniendo un problema de una oferta que no alcanza a cubrir la enorme demanda, y esto es lo que explica el fenómeno del transporte informal, ¿no es cierto? Porque no existiría transporte informal si no hubiera demanda insatisfecha, y por el otro lado, si no hubieran los niveles de desempleo o de precariedad en el empleo o de informalidad en el empleo que hay en el Perú. Y yo no sé si la respuesta es meter inspectores a pelearse con los conductores o a poner unas multas que a la tercera ya perdiste el vehículo o a la segunda en algunos casos.
O sea, no sé Claro. cuán eficiente ha sido lo que se ha hecho, sinceramente. Bueno, esa sí es una buena pregunta, porque vamos a poner sobre el tapete lo que es la ATU. La ATU se crea con la ley 30.900 para implementar en Lima el sistema integrado de transporte. Esa es la razón de ser de la ATU. Para eso se creó esa institución. Se le ha dado la garantía de que durante 5 años la presidenta pudiera iniciar las primeras acciones, inclusive podría terminar. No es tan sencillo, pero en 5 años es suficiente, por lo menos para dar los pasos más importantes. ¿Qué es lo que se ha hecho? Lamentablemente, nada tangible, aún. Lo primero, lo que han terminado son los estudios del plan regulador, del plan maestro, y lo que debería ser iniciarse la licitación de las rutas que están ya para licitar, por ejemplo, los corredores complementarios. Recordemos, para que entiendan mejor nuestros televidentes, cuando se hace la reforma del transporte urbano el 2010, nace con una idea primigenia de implementar 9 corredores segregados exclusivos, a la manera de la del COSAC 1, lo que tenemos actualmente, desde Los Olivos a Chorrillos. 9 de esos deberían existir en Lima en este momento. Pero el señor Castañeda implementó uno, la señora Villarán concluyó los estudios del COSAC 2 y se opuso el señor Ollanta Humala para implementarlos porque sobreponía a la ruta de la línea 2 de metro. Es verdad, pero son dos servicios distintos. En cualquier parte del mundo los buses están por la superficie y los trenes están por túnel, en el subterráneo, con paraderos distantes, con estaciones distantes. De modo que podría haber funcionado muy bien. Pero lo cierto es que se desestimó y no hay 8 corredores que faltaron. Entonces, la señora Villarán implementa los corredores complementarios, los 5 corredores que actualmente están operando, el morado, el rojo, el amarillo, etcétera. Estos corredores deberían tener 5.000 buses y tienen menos de 800 buses, 784 buses. Esto, por ejemplo, era el primer paso. Convocar a licitación y completar esos 5.000 buses. ¿Quiénes tienen que participar? Tienen que ser empresas solventes que tengan la capacidad económica para poder asistir al concurso, a una licitación. Pero para eso, las empresas que tenemos, las actuales empresas tradicionales de combis, cúster y buses, no están preparadas la gran mayoría. Hay unos cuantos sí, por lo menos hay 10 empresas que ya son propietarias y ellos ya tienen dinero, ya tienen capital, tienen crédito en el banco y podrían postular. Los demás tienen que formar consorcios, agruparse para poder ingresar a este sistema. ¿Por qué? Porque la condición que pone la ley es claro, propietarios de las unidades vehiculares. Y no lo son sino apenas 10 de las 385 empresas. 2, tiene que haber un recaudo electrónico. Los operadores, los choferes, tienen que ser personas que tengan vínculo laboral con la empresa. Todas estas condiciones no se dan. Entonces, la ATU creo que no ha resuelto el problema hasta ahora y tenemos lo mismo, exactamente lo mismo que la municipalidad Claro, en transporte urbano yo te hago una absolutamente pregunta colapsado. para terminar, Luis. Yo no sé, no es posible empadronar a los actuales transportistas informales en vez de perseguirlos e iniciar con ellos un proceso de integración al sistema formal, de que se agrupen para constituir empresas, de darles asesoría para que estén en capacidad de dar el salto y pasar de pequeños vehículos a grandes unidades y organizados como empresas. Pero O sea, para ¿no es eso más tienen que ser razonable eso que propietarios. andar persiguiendo a la gente por salir a chambear? Porque finalmente eso es lo que está pasando. Claro, o sea, eso ocurre porque son propietarios individuales y eso no es posible. Tiene que ser una empresa, tienen que formar consorcios, tienen que constituirse en empresas y tienen que tener un capital social para poder participar. Y no hay que tener miedo a la inversión extranjera, inversiones nuestras, grandes capitalistas de nuestro país podrían entrar al sistema, poder implementar este sistema integrado con la mayor celeridad. Somos la única ciudad de Sudamérica que no tiene un servicio integrado de transporte. La población pierde tiempo en el viaje, en el pasaje paga mucho más, porque un servicio integrado es solamente un solo pasaje y puede hacer transbordos y llegar a su destino fácilmente, y además va a estar subsidiado el pasaje, porque esta ley garantiza el subsidio del pasaje. Hay un congresista, un candidato a la alcaldía ha dicho, por ejemplo, que le han quitado a la ATU y que va a recuperar. No estamos así, pues es que está creado por ley, no puedes tomar esa decisión alcalde. Bueno, Luis, te agradezco mucho. Ha sido muy gentil por atendernos, como siempre. Un abrazo.